Muchas bendiciones para todos y para todas en esta hermosa noche. Que la paz de Dios esté reposando sobre vuestras vidas de una manera poderosa y especial. Vamos inmediatamente a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y le invito a todos y a todas a que abra su Biblia con nosotros en Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer un solo versículo de ese salmo, que es el versículo 28. Bendecimos a todos los hermanos que se están conectando y a las hermanas. Hermana Yajaira Félix de Pérez. Muchas bendiciones. Bendiciones para nuestro hermano Hernán Pérez y toda la familia. Bendecimos también la vida de nuestro hermano Eduardo Gómez, profeta Eduardo Gómez. Bendecimos la vida de Ada Virginia Félix y toda su familia. También bendecimos a nuestro hermano Ruber Figuereo. También bendecimos a nuestro hermano Kelvin Pérez. Vivian, Dios te bendiga, y a toda la familia. Muchas bendiciones. Dios bendiga a Karina Figuereo y a los demás. Sean todos bendecidos. Compartan este enlace porque ya vamos a entrar al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en Salmo 119 y vamos a leer el versículo 28. Versículo 28. Dios bendiga a Alexander Martínez. Alexander Martínez, muchas bendiciones. Salmo 119, 28. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Se deshace mi alma de ansiedad. Oye lo que dice ese salmo. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Este salmo es un salmo sumamente glorioso, sumamente maravilloso, ya que el salmista en ese momento estaba muy ansioso, pero él, en medio de su ansiedad, en medio de su crisis personal, clamó a Dios y dijo: susténtame según tu palabra. Porque la palabra de Dios tiene esa característica. La palabra de Dios tiene tanto poder que es capaz de desaparecer toda ansiedad, toda preocupación, todo estrés. Y por eso en el día de hoy quiero comenzar compartiendo con ustedes una serie de mensajes de edificación, de estudio de la palabra, el cual hemos puesto como tema consejos para superar las crisis. En plural, las crisis. Consejos para superar las crisis. De manera que a partir de ahora estaremos enfocados en esa palabra. En el nombre de Jesús vamos a descubrir en la Biblia múltiples consejos que nos ayudarán a superar la situación que estamos viviendo y la situación que está viviendo el mundo hoy. Y en esta hermosa oportunidad, en esta primera enseñanza sobre este tema, estaremos fundamentándonos en el título Las crisis a nivel personal. O sea, hoy vamos a hablar de las crisis a nivel personal. Dentro de lo que es el tema, vamos a hablar de ese título en el día de hoy. Vamos a hablar de las crisis a nivel personal. Gloria a Dios. En este día vamos a comenzar, como le acabo de explicar, una serie
de enseñanzas enfocadas, o nos vamos a enfocar en aprender por medio de la palabra de nuestro Dios algunos consejos sabios para superar las crisis de la vida. De manera que esos consejos que son bíblicos, yo sé que serán de mucha bendición para nosotros, para que juntos podamos superar las crisis actuales, la crisis actual que todos estamos viviendo. Amén. De manera que, aparte de que vamos a superar la crisis actual, también, a la luz de la palabra de Dios, vamos a aprender a superar otras crisis que pudiéramos en el futuro enfrentar, porque yo sé que después del 5 de julio, después que se celebren las elecciones en nuestro país, la República Dominicana, se abre una nueva temporada, se abre un nuevo tiempo de dificultades, de crisis, de manera que el panorama será un panorama muy sombrío para muchos. Y hoy nos vamos a enfocar en los consejos que la palabra de Dios contiene para superar las crisis que enfrentamos a nivel personal, a nivel individual. Es decir, esas crisis que enfrentamos tanto por las circunstancias que nos rodean, como también por lo que estamos experimentando en lo más profundo de nuestro interior. De manera que es importante que comprendamos que a nivel personal existen diferentes tipos de crisis. Primeramente, encontramos la crisis de vida. Ahora, ¿qué son las crisis de vida? Son las que están relacionadas con las diferentes etapas que todos pasamos a lo largo de la vida. Es decir, que son cambios previsibles que siempre nos plantean nuevos desafíos. Y entre los más comunes, entre las más comunes de estas crisis que enfrentamos, están las siguientes. Por ejemplo, la crisis de la adolescencia. También está la crisis de la mitad de nuestra vida, o sea, cuando somos jóvenes adolescentes y jóvenes adultos. Y también está la crisis de la tercera edad. Pero tenemos que saber que no todas las personas viven estos cambios como una crisis. Hay personas que pasan de una edad a otra, de una etapa a otra, y ni cuentan se dan que están pasando de una etapa a otra, pero hay otras que al pasar de una etapa a otra, de una edad a otra, o de una etapa a otra, pueden experimentar de manera personal algún tipo de cambio y a la misma vez algún tipo de crisis. Eso es lo primero. Lo segundo, o en segundo lugar, están las crisis situacionales. Yo estuve investigando un poquito sobre esto, aunque los consejos que te voy a dar hoy no son psicológicos, no pretendo en el día de hoy darte una clase de psicología. No quiero hablarle a tu mente, porque si le hablo a tu mente no habrá cambio. Si le hablo a tu mente no habrá transformación. Y la palabra de Dios no solo llega a la mente, sino que la palabra de Dios penetra a lo más profundo del corazón. Por eso mis consejos siempre están basados en la palabra, porque lo que va a liberar a la gente se llama la palabra. No es ni la psicología, no es la psiquiatría, no es la filosofía, no es la letra muerta, no es la letra sin vida. Lo que va a liberar a la gente
de forma extraordinaria, lo que va a transformar a la gente, se llama la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tan poderosa que puede penetrar allá a lo más profundo de tu corazón y discernir lo más profundo de tus pensamientos. Y es tan aguda esta palabra que puede llegar hasta los tuétanos de tus huesos. Porque la palabra de Dios tiene ese poder, esa unción, esa capacidad. Pero es importante que resaltemos estos aspectos. Por ejemplo, hay crisis que son crisis situacionales. Y estas son las que son causadas por situaciones imprevistas y repentinas, que representan un cambio para el que no estábamos preparados, tal y como está pasando ahora con la pandemia. Porque la pandemia es una realidad. Hay personas que incluso se mofaban de la pandemia en principio, se burlaban del COVID-19, dando a entender en sus expresiones como que no era real, y al caer enfermos o enfermas con el COVID, ahora despertaron a esa realidad. Mucha gente que pensaban como que esto era un cuento, como que esto no era real. Entonces es importante que tú entiendas que la pandemia es una situación que tenemos y es una situación real. Estamos viviendo todo este caos, estamos viviendo toda esta pandemia. Amén. Entonces, ninguno de nosotros estábamos preparados para esta pandemia. Muchos no estaban preparados para estar en cuarentena. Amén. De manera que cuando hablamos de crisis situacionales, nos estamos refiriendo a esos acontecimientos, como lo es la pandemia, la cuarentena. Por ejemplo, una situación de divorcio es una crisis situacional, ¿verdad? Una situación de divorcio. También es una crisis situacional, una enfermedad que aparezca de momento, una enfermedad grave. Cuando usted se entera, wow, fulano tiene cáncer. O cuando te dicen, lamentablemente hemos descubierto un tumor en tu cuerpo, eso es una crisis situacional. Amén. También la muerte de una persona querida es una crisis situacional. También la pérdida de un trabajo, de un empleo, se convierte en una crisis situacional. Entonces yo quise que nosotros conozcamos estos términos para que a la luz de la palabra de Dios busquemos los consejos adecuados para poder superar la crisis actual y las que vendrán. Y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. De manera que es importante que identifiquemos esas diferentes crisis. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos enfrentando una crisis personal? Eso es una pregunta clave para este estudio de la palabra. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos enfrentando una crisis personal? Número uno, para aquellos que piensan que quizás no están enfrentando una crisis, ¿cómo usted se puede dar cuenta? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que estamos enfrentando una crisis personal? Número uno, cuando hay cambios negativos en nuestro estado de ánimo. Cuando hay cambios negativos en nuestro estado de ánimo. Número dos, cuando experimentamos síntomas físicos y psicológicos de ansiedad. Es lo número dos, cuando estamos bien ansiosos, cuando estamos experimentando episodios de ansiedad. Número tres, cuando existe pérdida de motivación y desánimo. Número cuatro, cuando hay sensación de miedo, irritabilidad e impaciencia. Número 5, cuando evitamos relacionarnos con otras personas, es decir, cuando nos aislamos y nos encerramos aislados y no queremos ver a nadie. Número 6, cuando tenemos insomnio, es decir, cuando no podemos dormir, se nos dificulta conciliar el sueño. Y número 7, cuando existen sentimientos de baja autoestima, cuando existen sentimientos de baja autoestima. Todos
en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar alguna de estas crisis. Es por eso que tenemos que saber cómo superarlas con la ayuda de Dios, con la ayuda de lo que la palabra de Dios establece. Tenemos que comenzar a buscar esos tesoros que están escondidos en la palabra, porque son tesoros que están escondidos en la palabra, para que con esos tesoros, esos consejos, podamos superar toda crisis personal. Cualquier crisis personal que nosotros tengamos, tenemos que aprender en el nombre de Jesús y a la luz de la palabra a superarla. Y vamos a comenzar a darle los consejos, los tesoros que están escondidos en la palabra para superar cualquier tipo de crisis personal. Número 1, el primer tesoro que te voy a desatar, el primer consejo que te voy a desatar en el día de hoy es el siguiente. Para superar la crisis personal número 1, tenemos que hablar con Dios con sinceridad. Tenemos que hablar con Dios con sinceridad. Tenemos que abrir nuestro corazón delante de Dios para recibir de Él su consuelo y fortaleza. Para recibir su consuelo y fortaleza. Fíjate bien lo que la palabra dice en esta lectura de la palabra. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Todos sabemos esa historia, que es la historia de Ana. Ana estaba muy afligida porque era estéril, no podía salir embarazada. Y todos los días iba al templo a orar para que Dios le permitiera tener hijos. Todos los días la hermana Ana iba al templo y se presentaba frente al sacerdote del templo. Y cuando ella se presentaba ante la presencia de Dios, lo hacía con mucha tristeza en su corazón, lo hacía con mucha ansiedad en su corazón, lo hacía con mucha amargura en su corazón, porque no le podía dar un hijo a su Señor. Y había una mujer llamada Penina que se burlaba constantemente de ella, porque Penina sí tuvo sus hijos, mientras que ella no podía salir embarazada, y esto producía cada día tristeza en lo más profundo de su corazón. Y dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 15, lo siguiente. Porque en una ocasión ella fue al templo y el sumo sacerdote, Elí, pensó que ella estaba borracha. Pensó que ella estaba embriagada. Y el sumo sacerdote la reprendió. La reprendió pensando que ella estaba llorando y afligida porque estaba borracha. Nadie conocía el dolor que Ana sentía. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Nadie sabe con lo que nosotros estamos lidiando en lo más profundo de nuestro interior. Hay personas que están muy enfermas, hablando en términos emocionales, y nadie, absolutamente nadie sabe eso. Entonces el remedio para esa amargura, para esa tristeza, se llama la oración. Tú tienes que hablar con Dios de forma sincera y explicarle a Él de forma sincera cuál es tu situación, cuál es tu problema. Tienes que llorar delante de la presencia de Dios y presentarle al Señor tu situación, tu problema, que puede ser un problema matrimonial, puede ser un problema de salud, puede ser un problema emocional, pero tienes que presentarle al Señor tus problemas. Tienes que abrir tu corazón delante de Dios para que tú puedas recibir consuelo de Dios, para que tú puedas recibir fortaleza de Dios. Oye lo que dice Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu.
no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí, el sumo sacerdote, respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Y según la historia, ella luego sale embarazada y le da hijos al Señor. Gloria a Dios. Ella luego sale embarazada y tiene el primer hijo, que fue Samuel, quien ella, ¿verdad?, se lo ofrendó a Dios, le ofrendó su hijo a Dios, y Samuel se convirtió en uno de los profetas más importantes que tiene el Antiguo Testamento, el profeta Samuel. Y Dios le dio muchos hijos a Ana. Ana era una mujer que estaba pasando por una crisis personal. Su corazón estaba triste. Su corazón estaba enojado. Su corazón estaba herido. Y por eso ella tomó la mejor decisión: derramar su corazón delante del Señor. Ella habló con sinceridad con Dios. Ella permitió que el Señor sanara su corazón. Ella permitió que Dios fortaleciera su corazón. Por eso la palabra dice que luego de esa experiencia, ella jamás tuvo tristeza en su corazón. Se fue la tristeza. De manera que nosotros tenemos que estar seguros de eso. Tenemos que estar seguros de que Dios nos conoce. Dios nos conoce, y no solo nos conoce, sino que Dios nos comprende. Si el hombre no te comprende, Dios te comprende. Y Él está esperando que tú vengas delante de Él. Él está esperando que vengamos delante de su presencia. ¿Sabe para qué? Para Él consolarnos, para Él fortalecernos, para Él darnos nuevas fuerzas. La palabra dice, hablando el profeta Isaías, y es un texto bíblico que a mí me gusta bastante, Isaías 40:29. Isaías 40:29 dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tienen que creer esta palabra. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Tenemos que dejar que Dios se glorifique en nuestras vidas. Tenemos que dejar que Dios hable a nuestra vida por medio de su palabra. Pues su palabra trae a nosotros consuelo. Su palabra se lleva de nuestro corazón la tristeza. Su palabra se lleva de nuestro corazón la angustia. Deja que la palabra de Dios comience a arrancar toda tristeza. Deja que la palabra de Dios comience a arrancar de tu corazón toda angustia. El Salmo 119, 49 y 50. Le voy a regalar este versículo bíblico a unas cuantas mujeres que me están escuchando y a unos cuantos hombres que también me están escuchando. Te regalo Salmo 119, 49 y 50, que dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los dichos de Dios vivifican. Kutala Ramashaya. Los dichos de Dios vivifican. Los dichos de Dios se llevan la aflicción. Los dichos de Dios se llevan la tristeza. Los dichos de Dios traen consuelo.
Trae consuelo. Gloria a Dios. Trae consuelo. El consejo número 2 que te voy a dar para que tú superes la crisis personal es el siguiente. Tenemos que ver estos tiempos de crisis como tiempos de aprendizaje y de crecimiento para nuestra vida. Estos son tiempos de aprendizaje, estos son tiempos de crecimiento para nuestra vida. Escucha bien lo que dice Isaías 48:17. Isaías 48:17 dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Él es nuestro Dios. En los tiempos de crisis, el Señor nos enseña a ser pacientes. En los tiempos de crisis, el Señor nos enseña a depender de Él. En los tiempos de crisis, el Señor nos enseña a ser humildes. En los tiempos de crisis, el Señor nos enseña a ser agradecidos. En los tiempos de crisis, Él nos enseña a tener contentamiento en el corazón. Y estos son aprendizajes que seguramente en otras circunstancias no tendríamos. Dios nos está enseñando algo con todo esto. En estos tiempos de crisis estamos aprendiendo muchísimas cosas. En estos tiempos de crisis estamos aprendiendo a depender más de Dios. Amén. El Señor nos va a ayudar a crecer en fe. En este tiempo de crisis, el Señor nos está ayudando a crecer en fe, a crecer en amor, a crecer en comunión con Él y también a crecer para ser mejores padres, también a crecer para ser mejores esposos, también a crecer para ser mejores hijos, mejores hijas. De manera que con todo esto estamos aprendiendo bastante. Gloria a Dios. Estos son tiempos de crisis, pero también son tiempos para crecer. Son tiempos para madurar. Amén. Son tiempos para ya no tomar actitudes infantiles y para enfrentar los problemas. Son tiempos de bendición. De bendición. Porque todas las crisis traen consigo bendiciones. Yo recuerdo que anteriormente las ancianas de la iglesia decían: sin prueba no hay evangelio. Sin prueba no hay evangelio. Sin crisis el evangelio no tiene sabor. Gloria a Dios. Y esto suena paradójico, pero es una frase que yo tengo de toda una vida. Si no somos probados, entonces no seremos premiados. No seremos premiados. Dios permite las crisis personales en nuestras vidas para Él manifestarse y para Él llenarnos de sabiduría. Gloria a Dios. Amén. Dios permite crisis en nuestras vidas. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a ser dirigidos por Él. Tenemos que aprender a ser guiados por Él. Oye lo que dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios 13, 11 dice: cuando yo era niño, hablando el apóstol Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Oye lo que dice. De manera que las crisis personales en nuestras vidas producen
un mayor nivel de madurez. Así que gózate en medio de tu situación. Y esto no es masoquismo, ni es conformismo. Esto es creerle a Dios sin cuestionamiento. Esto es creerle a Dios sin apelar al razonamiento humano. Esto es creer lo que la palabra de Dios establece. Esto es aferrarse de los tesoros que hay escondidos en la palabra. Esto es abrazar los consejos de Dios que están expresados en su palabra. Amén. Son consejos que la Biblia tiene para nosotros, para que aprendamos a superar las crisis, no importando lo grande que éstas sean. No importando lo grande que éstas sean. El tercer consejo que te voy a dar en el día de hoy para superar las crisis es el siguiente. Cuando no podamos cambiar las circunstancias, siempre podemos cambiar nuestra actitud ante las circunstancias. Lo repito, porque es el tercer consejo que te doy en el día de hoy para superar la crisis. Cuando no podamos cambiar las circunstancias, siempre podemos cambiar nuestra actitud ante las circunstancias. Oye lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra, hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo. No importa la situación que estemos viviendo, dale gracias a Dios. No importa la enfermedad que estemos enfrentando, dale gracias a Dios. No importa la situación matrimonial que estemos enfrentando, dale gracias a Dios. No importa la crisis económica que estemos viviendo, dale gracias a Dios. No importa los maltratos que estemos recibiendo, dale gracias a Dios. No importa la persecución que estemos viviendo, tenemos que darle gracias a Dios por todo. No importa que seamos vituperados, no importa que seamos rechazados, no importa que seamos maltratados, tenemos que darle gracias a Dios en todo. En todo. Tenemos que darle gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que reconocer que en muchos casos lo que nos está afectando no es tanto la situación o la circunstancia que estamos viviendo, sino la actitud con la que lo estamos enfrentando. Una actitud negativa nos hace murmurar. Escucha bien esto, porque tenemos que cambiar muchas veces de actitud. Una actitud negativa nos hace murmurar, nos hace quejarnos de todo y nos hace mantenernos enojados y amargados. Nos hace enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en lo que hemos perdido, en lo que otros tienen y nosotros no, en lo que yo no puedo hacer, en lo que no podemos hacer. Nos hace enfocarnos a los lugares donde no podemos ir, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que la palabra de Dios nos llama a dar gracias a Dios en todo. Tenemos que darle gracias a Dios en todo. Es decir, cambia esas quejas por agradecimiento. Cambia esa tristeza por agradecimiento. Nuestras palabras negativas deben cambiarlas por palabras de fe. Cambia esa queja por alabanza y adoración.
Gloria a Dios. Cambia esas palabras negativas por palabras de fe. Gloria a Dios. Comienza a creer lo que la palabra del Señor establece y verá la gloria de Dios. Verá cómo Dios se seguirá manifestando a favor de ti, a favor de los tuyos, a favor de tu familia. Son consejos que la palabra de Dios nos está dando para superar las crisis. Son consejos que están ahí en la palabra. Amén. Son consejos que están ahí en la Biblia. Las cosas no van a mejorar, porque la Biblia dice que estos son principios de dolores y esto irá de mal en peor. La palabra de Dios habla de estas situaciones que estamos viviendo. La Biblia habla de todo eso y su palabra es verdad. Todos sabemos lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. Y después de la reapertura, todo se ha puesto peor. Los contagios van en aumento, no solo en la República Dominicana, sino también en otros países. La situación es peor que ayer. La situación hoy es peor que ayer. Y es posible que mañana sea mucho peor. Tenemos contienda electoral mañana. En la República Dominicana hay una contienda electoral donde básicamente 3 candidatos estarán compitiendo para llegar a la presidencia de la República. Y uno de ellos va a ganar. Uno de ellos va a ganar. Uno de ellos recibirá el respaldo, el voto de la mayoría de los dominicanos. Pero después que las elecciones pasen, después que este torneo electoral pase, lo que viene no será muy fácil. Porque lo que estamos viviendo ahora mismo, nunca antes nosotros, por lo menos esta generación, nunca antes lo había vivido. Lo había vivido. Y ahora mismo los contagios, no solo en mi ciudad Barahona, sino en toda la geografía nacional, los contagios van en aumento y según los expertos, ojalá que se hayan equivocado, pero según los expertos, se va a contagiar con esta enfermedad el 80% de la población mundial. Es lo que se está estimando. Yo espero que eso sea una exageración. Yo espero que eso no sea verdad. Pero hay que prepararse para superar la crisis. Amén. Porque el 80% de la población contagiada significa de cada 100 personas, 20 se llegarán a contagiar con este virus. 20 personas se llegarán a contagiar con este virus. De manera que hay que prepararse, porque lo que viene no es nada fácil. No es nada fácil. Y le voy a dar ahora el consejo número 4 para superar la crisis. Básicamente, hoy estamos hablando de cómo superar la crisis personal. Ya en otros mensajes estaremos hablando de otro tipo de crisis. Número 4, cómo superar la crisis. Número 4, no caigamos en el error, escuche bien esto, no caigamos en el error de cuestionar a Dios. Los hijos de la casa saben a qué yo me estoy refiriendo porque le he enseñado la palabra. Yo enseño más que predicar, porque a la iglesia no se le predica, a la iglesia se le enseña la palabra. Y en estos tiempos de crisis no podemos caer en esa bajeza
No podemos caer en esa inmadurez de cuestionar a Dios. No caigamos en el error de cuestionar a Dios. Confiemos en sus planes. Confiemos en sus propósitos. Confiemos en su amor para con nosotros. Ese es el cuarto consejo. No podemos caer en el error de cuestionar lo que Dios está permitiendo o lo que Dios está haciendo. Yo sé que se han muerto seres cercanos a nosotros. Personas cercanas a nosotros han partido, pero Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Han partido amigos queridos, pero gracias a Dios que han partido con el Señor. Y para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que muchos han perdido sus trabajos, sus empleos. Yo sé que muchos han enfermado. Yo sé que otros tienen familiares que han enfermado o están enfermos o están en un hospital o están en cuidados intensivos. Yo sé que el asunto no es tan fácil, pero no caigamos en el error. Consejo número 4. No caigamos en el error de cuestionar a Dios. Tenemos que confiar en sus planes. Tenemos que confiar en sus propósitos y en su amor para con nosotros. Oye bien lo que dice la palabra en Isaías 55, libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchos de nosotros, cuando pasamos por estos tiempos de crisis, caemos muchas veces en el error de cuestionar a Dios. Y nos dedicamos a buscarle la quinta pata al gato. Nos dedicamos a buscar respuestas. Y a todo comenzamos a buscarle un porqué, comenzamos a razonar y comenzamos a buscar un porqué, a cuestionar a Dios. Pero oye bien lo que dice Isaías 45:9. Isaías 45:9 dice, que es otro texto que está ahí escondido en Isaías 45:9. Oye lo que dice Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor. Ah, hay gente que son especialistas armándole pleito a Dios. Que son especialistas tratando de cuestionar a Dios. Y dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿O tu obra no tiene manos? Dice Isaías 45:9. Tenemos que saber, amados hermanos, tenemos que saber, amados amigos, tenemos que saber, amados hijos y amadas hijas, que nuestro Dios se expresa a sí mismo en su palabra. Y nuestro Dios ha dejado en su palabra bien claro cuáles son sus pensamientos. Y la palabra dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Escucha bien, cuando hablamos de los pensamientos de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Porque, ¿qué es logo? Logo son los pensamientos de Dios en voluntad escrita. Eso es el logos.
Logos son los pensamientos de Dios en voluntad escrita. ¿Y qué es rema? Rema son los pensamientos de Dios en voluntad expresada. Rema es la palabra profética. Rema es la palabra de sanidad. Rema es la palabra de liberación. Rema es la palabra de impartición. Rema es la palabra operativa. Rema es la palabra enérgica. Rema es la palabra inigualable del Dios de la gloria. Una palabra que es capaz de transformar. Esos son los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son más altos y más profundos que nuestros propios pensamientos. Y dice que sus caminos son diferentes a nuestros caminos. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Sus caminos no son como nuestros caminos. Entonces, a nosotros no nos corresponde cuestionar a Dios. Más bien, a nosotros lo que nos corresponde es confiar en su sabiduría, confiar en su amor. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar que nuestro Dios sabe lo que está haciendo. Aunque quizás nosotros no comprendamos absolutamente nada, aunque no entendamos nada, sus planes no son de maldad. No son de maldad, sino que sus planes son de bien para nosotros. Quizás te sientes triste porque has perdido tu trabajo, pero sus planes son de bien. Más tarde te darás cuenta de que Dios te está librando, de que Dios te estuvo librando. Porque lo que no entendemos ahora, lo vamos a entender después. Y la palabra dice en el libro de Jeremías, y con este texto voy a concluir esta primera parte de enseñanza. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son gloriosos. El Señor te va a bendecir. El Señor va a manifestar sobre tu vida lo que Él ha dicho. El Señor te va a prosperar y el Señor te va a sacar de esa situación. Porque los pensamientos que Él tiene acerca de ti son pensamientos de paz, no son pensamientos de mal. Y te dará el fin que tú esperas. Terminaremos bendecidos, terminaremos enriquecidos, terminaremos prosperados. Debemos entender eso una vez y por todas. Hijo, hija, Dios te dice en el día de hoy: tengo pensamientos de bien para ti. Tengo pensamientos de bendición para ti, hijo. Tengo pensamientos de bendición para ti. Así que ahí donde tú estás, comienza a levantar tus manos si puedes. Y comienza a alabar a Dios. Comienza a glorificar a Dios. Porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Oh, Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Tenemos que creerle a Él. Créele a Él. Con toda tu mente, con todo tu corazón, comienza a creerle a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Winamanda quita la ramasaya. No te aflijas. El Señor sabe por qué permite las cosas. Tú no sabes de lo que Dios te está librando. Tú no lo sabes, pero Dios lo sabe. Y quita la ramasaya. Oh, gloria a Dios. Él tiene pensamientos gloriosos para tu vida. Dios nunca se ha equivocado, y mucho menos ahora.
Tenemos que ser agradecidos. Oh, no importa lo que estemos pasando, agradece. Y canal a Ramasaya. No importa por el proceso que tú estés pasando, agradécele a Dios. No importa si tú estás enfermo, dale gracias a Dios. No importa si no tienes que comer, dale gracias a Dios. No importa si has perdido tu empleo, dale gracias a Dios. Y bandica la Ramasaya. No importa si ha muerto un ser querido, dale gracias a Dios. La Ramasaya, porque Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Hay aquí la Ramasaya, hay una unción que te va a arropar en este momento. Hay una gloria pesada de Dios que te va a arropar. Y la Ramasaya. Dios comienza a darte fortaleza ahí en medio de tus procesos. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Yo sé que tú has llorado, yo sé que has botado muchas lágrimas. Yo he oído tu clamor, yo he oído tu oración y yo me estoy manifestando, yo me estoy moviendo a tu favor. Umanda que nalara mansa lara bacanda. Tienes que creerle. Tienes que creerle a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Comienza a creerle a Dios. Él es bueno, Él es bueno. Una namasanda la rabacanda. No permita que el enemigo juegue con tu mente. No permita que el diablo ponga pensamientos de maldad en tu mente. Dios cumplirá su propósito en mí. Díselo al diablo, díselo a los demonios. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios lo hará. Tenemos que ser agradecidos.